gracias por venir, por participar. Le pedimos un poquito más de esfuerzo para permanecer por ahí despiertos en esta última etapa. Vamos a intentar que estén despiertos, digamos. Bueno, muy bien. Vamos a empezar con la ponencia de hoy. Nuestra intención es no solamente presentarles una mirada del uso de la astrología para la sanación, y también los vamos a invitar en un determinado momento de la ponencia a participar. Así que, bueno, vamos a empezar. Primero que nada, ¿qué entendemos nosotros por sanación? Nosotros entendemos la sanación como el equilibrio que se manifiesta en todos los niveles del ser. Está el cuerpo, está la mente, están las emociones y está el espíritu. Y un equilibrio entre todas esas dimensiones permite que nos podamos sentir en estado de salud, en estado de bienestar. Y cuando algo de ese equilibrio se interrumpe o por algún motivo se bloquea el flujo de la energía que conecta todos esos planos, nos sentimos con falta de equilibrio, con falta de salud, nos sentimos con poca energía, sentimos frustración. Entonces, lo que vamos a hacer es presentar cómo a través de la integración o del camino de integración, porque acá no se trata de ideales, ¿no? Acá cuando hablamos de integración no estamos hablando de que hay algo que lograr, un objetivo concreto que alcanzar. Es una búsqueda continua, la de la integración. Entonces, la integración de la sombra como parte de este proceso de búsqueda de la sanación, ¿sí? Entonces, primero que nada vamos a presentar qué es la sombra. Esta es una especie de síntesis de por dónde vamos a ir explorando. Vamos a presentar qué es la sombra. Vamos a contarles por qué para nosotros es sumamente importante el trabajo con la sombra, cómo la carta natal nos ayuda a observar dinámicas de luces y sombras, cómo trabajamos con la sombra en la consulta astrológica, y aquí vamos a introducir un ejercicio extra a lo que es el análisis de la carta natal para profundizar y luego tomar la carta natal nuevamente para generar, digamos, desde un punto de vista vivencial, junto con la carta natal, para encontrar dónde están esos desequilibrios, dónde están esas sombras que operan desde los planos inconscientes. Entonces, esto es lo que vamos a recorrer. ¿Qué es la sombra? Como todos los que estudiamos astrología o los que se dedican a la psicología, sabemos que nuestra psiquis es sumamente compleja. Hay algunas cosas con las que nos identificamos, es decir, nosotros decimos, bueno, yo soy de tal manera, yo tengo ciertas características, a mí me gusta tal cosa, no me gusta tal otra, me pasan estas cosas, etc. O sea, uno define una identidad que sería una especie de imagen de lo que yo creo que soy. Y luego hay un montón de otras cosas que quedaron afuera de esa identidad y que cómo se configuró esa sombra, es decir, eso que quedó afuera, es un proceso sumamente complejo desde el momento que nacemos, ¿no? En el entorno familiar donde nacemos hay ciertas cualidades que se alientan y otras que se inhabilitan, y así se va construyendo. Imaginemos ese ser chiquitito que tiene que sobrevivir en ese entorno, entonces va inconscientemente buscando las maneras de ser como los demás o como ese entorno pretende que sea, para asegurarse primero la supervivencia. El problema es que eso que dio tanta seguridad en un primer momento, luego cuando somos adultos y está completamente fijo y uno sigue en ese lugar fijo, empieza a ser bastante incómodo, ¿sí? Y eso es lo que llamamos la sombra. Nosotros en astrología sabemos que
siempre es un juego, ¿no? Uno no podría decir sombra sin decir luz en algún lugar. Entonces siempre va a haber un juego entre lo que denominamos luz, que acá ponemos como ego, que es solamente aquellas cualidades, probablemente que decimos, esto es mío, esto soy yo soy así, y no soy de tal o cual otra manera. Entonces, en ese juego de la sombra, empiezan a aparecer, digamos, cuando acá decimos que se expresa a través de vínculos y experiencias de vida, siempre decimos, ¿no?, que la carta natal está codificada toda una información vibratoria que es siempre casi imposible que una conciencia humana pueda manifestar en todo su potencial. Entonces siempre va a haber elementos potenciales que por alguna razón, de hecho las limitaciones de la mente y de la conciencia humana, con los condicionamientos, con las experiencias de chico y demás, bueno, no va a reconocer como propias y necesariamente el entorno energético va a tener que ecualizar. Esa ecualización que viene por el entorno energético se vivencia generalmente por experiencias determinadas, no en el sentido de experiencia determinada que me va a pasar algo, sino que si hay, por ejemplo, un nivel muy grande de Plutón, por ejemplo, en la carta natal, bueno, ese código tiene Plutón y va a tener que vivir experiencias plutonianas. Pero si por ahí otra parte de la carta no tiene nada que ver con Plutón y quizás está muy desarrollada y muy identificada la persona con algo que no tiene que ver con Plutón, que puede ser, qué sé yo, Júpiter, no importa, bueno, todo ese Plutón va a estar proyectado. Y otra cosa que es interesante, no todo es proyección. Nosotros en Hola Marte, o sea, tenemos una web y hay un diccionario que está un poco en chiste. Una de las palabras del diccionario en la letra P es proyectitis. La proyectitis es como una enfermedad que hace que uno proyecte, o sea, crea que todo es proyección. Y el otro no tiene nada que ver con... O sea, el otro no tiene nada que ver y todo es proyectado. Entonces, si hay mucho Plutón en la carta de uno, y también eso tiene que ver con un otro, bueno, hay un encuentro vincular entre lo que uno proyecta y la percha que le cabe al otro. El tema es cuando uno no se reconoce en ese otro y lo carga. Eso ya lo vamos a ir a ver viendo. Digo, no todo sombra es proyección inconsciente, eso voy. Bien. La sombra no es algo a lo que le tenemos que temer, porque la palabra sombra genera una cosita, ¿no? O sea, ¿qué será la sombra? ¿Cuál será mi sombra? Esto parece algo como medio feo que tengo que descubrir. Y en realidad, sea cual sea la característica o la cualidad que está en sombra, o la energía que está en sombra, esconde un tesoro. A eso vamos a tratar de apuntar con este trabajo, a descubrir el tesoro que hay en la sombra. Y muchas veces lo que se va a la sombra son cualidades que generalmente o socialmente se consideran negativas, o por ejemplo la agresividad o bueno, la intensidad. Muchas veces la cualidad uraniana, por ejemplo, o sea, generalmente hay energías que socialmente mandamos todos a la sombra porque nos cuesta procesar, nos cuesta atravesar. Pero hay otras que son admiradas. La misma sociedad admira ciertas cosas, ¿no? Muchas sociedades pueden admirar la capacidad de trabajo, la estructura, la responsabilidad y, digamos, o cualquier cualidad que nosotros admiremos o rechacemos en el otro puede ir a la sombra, ¿sí? Bueno, la integración de la sombra es fundamental en la búsqueda de la plenitud y nosotros no entendemos plenitud como la felicidad absoluta donde me pasa todo lo que quiero que me pase y estoy feliz por eso, sino la plenitud es un lugar
donde pueden habitar juntos aquellas cosas que en principio acepto de mí y las que no me gustan tanto de mí, o aquellas que por algún motivo están buenísimas pero que yo no pude desplegar, ¿sí? Eso sería para nosotros la plenitud. Este concepto de sombra ustedes habrán leído que más que nada lo tematiza Jung, ¿no? Jung, un leonino que justamente lo que nos donó, su trabajo en psicología, bueno, tiene muchas aristas, pero una de las principales es lo que él llama el proceso de individuación, que sería el proceso de descubrir lo que esencial y genuinamente podemos ser. A veces también está bueno llamarlo como es un proceso de descondicionamientos, ¿no? Ser un individuo descondicionado toca como el núcleo esencial de la identidad, por lo menos desde la perspectiva junguiana. También hemos oído hablar de esto del viaje del héroe, ¿no? El viaje del héroe como todo un proceso, una ordalía, donde hay un montón de experiencias y situaciones en que el héroe tiene un llamado, rechaza el llamado, después vuelve a ser llamado, se embarca, empieza a ver enemigos, empieza a ver... ¿no? Eso está muy trabajado en Campbell, creo, ¿no? Cuando habla del héroe. A esta altura uno podría decir que eso tiene como cierta limitación. En estas ponencias, muchas de ellas hemos venido hablando acerca de esta limitación perceptiva que tiene que ver con sentirnos héroes, sentirnos yo tengo tal camino y si logro el éxito y si logro mi camino tendré éxito y demás, y perdemos el tema justamente vincular, que no hay un yo, no existen los individuos como individuos en sí. Digo porque esto del viaje del héroe también tiene como ciertas limitaciones que hay que como contrastar como cómo sería algo vincular heroico, donde ya la palabra héroe deja como de... O sea, el héroe necesita tanto a los demás para ser lo que es, que a lo que ves que como que tiene demasiada acentuación esto del héroe y sentirnos héroes que tenemos que hacer algo. Eso lo pongo así como entre paréntesis, pero sí para entender qué es lo que Jung quiso expresar con esto del proceso de individuación. Como decía antes Andrés, el verdadero héroe está en el centro vacío de la carta natal, donde cuando uno contacta ahí no hay héroe, o sea, está todo, digamos. O es vacío o es una plenitud, donde el héroe al recortarse, bueno, deja de tener tanta entidad. Pero desde la percepción de centro, Jung dice que hay diferentes centros inconscientes dentro de nosotros. Uno lo llamó los principios femenino y masculino, ánima y animus, ¿no? Toda mujer tiene un ánima y un animus, y el animus sería su masculino interior, y todo varón tiene un ánima y un animus, y el ánima sería su femenino interior. Entonces, son como arquetipos que tienden justamente a proyectarse. El propio ánima se puede proyectar en la mujer, el ánimo de la mujer se proyecta en el varón. Y esa es una etapa de este proceso del héroe. La otra sería esto del encuentro con la sombra, que es un poco esto que decíamos, ¿no? Bueno, todas las cualidades que me pertenecen, que están en mi campo energético y de las que por esta fragmentación de la luz o esta polarización de la luz no veo en mí, inconscientemente las proyecto en ese otro que me va a mostrar justamente eso. Se dice que generalmente la sombra, esto no es siempre así, pero se dice que la sombra es del mismo sexo de la persona. O sea, la mujer por ahí proyecta su sombra en otra mujer, el hombre proyecta su sombra en otro hombre. Esto no es 100% de las veces, pero suele darse de esa manera. Y hay este sí mismo, que es otro arquetipo, es como una dimensión de la identidad que incluye
todo lo fragmentado, todo el ánima, el animus, el ego, las máscaras, la sombra. Y ese sí mismo, justamente, esa dimensión de la identidad, que algunos, o sea, es una dimensión trascendente, algunos le llaman el alma. O sea, acá ya es delicado el uso de las palabras, porque lo que uno puede entender como alma no tiene nada que ver con lo que entiende el otro como alma, pero lo que nos referimos es como que puede haber un nivel, una vibración donde uno puede resonar que es transpersonal e integradora. Y eso justamente es el gran proceso del héroe. Y justamente el objetivo de este proceso es la integridad, la expresión del ser en el mayor potencial posible. Como dijimos antes, cualquier tipo de cualidad puede mandarse a la sombra. Esta la voy a pasar rápidamente. ¿Qué cosas puedo ver en sombra o qué cosas puede una persona tener en sombra? Por ejemplo, puede ver que el otro es poco claro, que el otro es envidioso, que el otro es rígido, que controla, que es agresivo. Y en realidad lo que vamos a empezar a tratar de descubrir es qué parte de todas esas cosas que ve en el otro tienen algo que ver o pueden ser trabajadas dentro de su ser. Cualidades como la sensualidad, la creatividad y la sensibilidad también pueden ser características en sombra. ¿Cuál es el problema de la sombra? El problema de la sombra es, como decíamos antes, que se constituye una identidad que o sea, el cuerpo va madurando, va creciendo, también lo van haciendo nuestros mundos emocionales, espirituales, etc. Y nuestra identidad parece quedarse fija ahí sin querer moverse. Es lo que llamamos el ego. Nosotros lo llamamos el ego de mente, ¿no? Ese que no quiere moverse de ahí, aunque parece que ya... O sea, la única manera de sostener para el ego una vida es creándose una fantasía de lo que es la realidad. Entonces, va creando una especie de mundo que se adecúa a su identidad. Entonces, ¿cuál es el problema de esto? Porque si fuera por el ego, vive en ese mundo de fantasía hasta que el ser muere y listo, estaría todo tranquilo. Pero, ¿qué pasa? Hay otras dimensiones del ser que van a pulsar por expresarse. Justamente esas son las que están en la sombra. Entonces, cuando quieran pulsar por expresarse, lo van a hacer de una manera bastante incómoda. O sea, primero en situaciones inesperadas, ¿sí? No nos esperamos que algo ocurra fuera de nuestro control, fuera del control que tiene el ego. Aparece destructivamente, esa fotito que ven ahí, ¿no? Es muy significativa, ¿sí? O sea, hay algo ahí que destruye al otro, destruye los vínculos. Ocurren conflictos vinculares que empiezan a generar mucha frustración, mucho enojo. La persona se empieza a disociar porque para mantener esa identidad hay que comportarse de tal manera y en realidad es de otra. Y eso empieza a generar una falta de integridad, que es bastante dolorosa para el nivel del alma, ¿sí? Antes de por ahí pasar esto, digamos, esto de la sombra no necesariamente, o digamos, no se da solamente en términos como de individuales o de persona a persona. Hay muchos libros acerca de la sombra, creo que el que me acuerdo ahora es como un compilado de varios autores, creo que se llama Encuentro con la sombra, y ahí uno de los artículos habla de la sombra colectiva, ¿no? Como a veces todo un colectivo humano proyecta sobre otro colectivo humano su propia sombra, ¿no? Entonces, eso se ha dado muchas veces en la historia y hay que como que estar muy, muy atento, ¿no? Siempre decimos, cuando tocamos este módulo en las clases, el caso de lo que ocurrió en la Alemania nazi, ¿no? Que se supone que en la sociedad más culta de Europa, que había dado los filósofos más exquisitos y los músicos más increíbles, de repente quedó ahí por debajo una locura, bueno, que no hace falta hablar de eso para saber qué fue lo que ocurrió. Y en ese sentido también cómo uno tiene que hacer casi un esfuerzo
mucho mayor, heroico, en no solamente, digamos, reconocer o empezar a concientizar de las sombras individuales, sino cómo no caer en sombras colectivas. Muchas veces en nuestros mismos relatos o lo que hablamos podemos ver cómo hay algo que está condicionando desde lo inconsciente y pone etiquetas a generalizaciones que después terminan siendo muy, no solamente dolorosas, sino peligrosas. Aquí tenemos dos manifestaciones distintas de la sombra. Por un lado es la proyección, frases como no soporto su soberbia, no puedo con sus manejos, su agresividad me lastima, o todas las que podemos escuchar nosotros de otras personas, ¿no? Todo el tiempo, o que nosotros nos encontramos en algunas situaciones diciéndolas. Sobran, ¿no?, las frases que podemos llegar a decir o escuchar en la vida cotidiana. Y luego la otra, que es: algo pasó, de repente me peleé con una persona, le dije de todo, saqué, no sé, algo que yo no pensaba que tenía dentro, un monstruo, Vi todo rojo y me saqué. Le dije de todo y no pensaba que yo podía tener eso, ¿no? O sea, eso tan feo, porque ahora me da culpa. Bueno, entonces, estoy tocando el micrófono. Entonces, frases como algo se apodera de mí, no soy yo, no sé qué me pasó, también son emergentes o digamos, frases que muestran emergencia de la sombra. Y aquí tenemos una especie de concepto que lo llamamos la violencia del sí mismo. ¿Por qué le decimos la violencia del sí mismo? Porque esta dimensión espiritual que antes mencionaba Ale, que sería algo así como esta vibración, esta dimensión del alma, de nuestro ser, cuanto más identificados y fijos estamos en nuestra identidad, justamente, más violento es el movimiento de esa fuerza que está en sombra, que emerge, por suerte emerge. El problema es con qué nivel de violencia o qué nivel de violencia va a necesitar para que nosotros lo podamos escuchar o para que nosotros podamos hacer algo al respecto. En general, hay disparadores que en la astrología los podemos vincular a momentos astrológicos como los tránsitos de los transpersonales, tránsitos de Saturno, tránsitos de Quirón, y especialmente hay un momento en la vida que ya en este congreso fue muy bellamente expuesto por Alejandro Lodi, que es la crisis de la mitad de la vida, que es un momento de emergencia de sombra, ¿sí? Porque es ese momento en el que otra parte, otra dimensión de nuestro ser dice: esto tiene que cambiar, ya no da para más. Sí, como antes también hablamos de la docilidad del cuerpo ante las experiencias que la vida me trae, quizás es directamente proporcional la violencia del sí mismo con respecto a esa docilidad o a ese empaque, que es tanto corporal como psíquico y como intelectual, digamos, ¿no? Uno diría que cuanto más dócil es la personita chiquitita de la ilustración, menos tiene que hacer nuestra alma para ir llevándonos al despliegue más profundo de nuestro ser. ¿Cómo vamos hasta acá? ¿Vamos bien? Bueno. Vamos a ver entonces cómo trabajamos en principio una carta natal para identificar juegos de luces y sombras, y después vamos a presentarles esto que para nosotros es un aporte, que digamos, es un ejercicio particular para profundizar en el tema de las sombras, ¿sí? Pero primero vamos a ir a lo que generalmente hacemos para una consulta astrológica. La carta natal tiene un montón de cosas, ¿vieron? Que tiene un montón de cosas, y esas cosas, si uno mira una carta natal así de entrada, puede perderse en esa carta natal, ¿no? Generalmente, bueno, ¿qué hay acá? Entonces uno empieza como a ver, a analizar, a tomar distintas cosas. Bueno, ¿qué hacemos nosotros? Definimos núcleos energéticos. Núcleos energéticos serían una especie de grupos de energías afines que se encuentran en la carta natal. ¿Qué son grupos de energías afines? Y, por ejemplo, la persona tiene Sol en Aries, tiene la Luna conjunto a Marte, y tiene Marte ubicado en la casa 10, y así vamos encontrando grupos de energías que podríamos poner en una especie de conjunto. Estos van todos juntitos y forman
un determinado personaje. Estos son otro grupito de energías, forman otro personaje. Es una forma de sintetizar toda la complejidad de una carta natal con sus planetas en signos, en casas, con aspectos, en estos como recortes que simbolizarían como personajes internos que conviven dentro de cada uno. Como decía Vanessa, por ahí uno tiene toda esa parte ariana, marciana, y por otro lado tiene toda una cosa canceriana, sensible. Estoy hablando de mí ahora que lo digo. Sí. Entonces, ¿qué va a ser la vida para intentar sintetizar esas cualidades que pueden ser tan pero tan diferentes y que se pueden disociar? O sea, lo primero sería, bueno, veamos en toda esta complejidad cuáles pueden ser estos personajes. Esos serían como los núcleos. Uh-huh. Aquí tenemos, por ejemplo, una carta natal X y muy sintéticamente y rápidamente vamos a mostrar que si observamos la carta natal y tomamos las distintas partes y las agrupamos, por ejemplo, en este caso tenemos un personaje que es depende también, o sea, recordemos que cada energía del zodíaco puede experimentarse en distintos niveles de conciencia, ¿sí? Entonces, el neptuniano puede ser tanto un sensible y resonante con el cosmos como un delirante, fantasioso, completamente desconectado de la realidad, ¿sí? En principio, lo que detectamos es el núcleo neptuniano, pisciano, de casa 12, etc. Después tenemos el virginiano. Esto es un ejemplo cualquiera, con una carta natal, ¿sí? Para que veamos cómo podemos separar en personajes internos. El neptuniano, el virginiano, que se comporta o como obsesivo o como analítico, el uraniano, que es un creativo, loco, o un inestable y que no puede quedarse quieto en un solo lugar, ¿no? Que cambia todo el tiempo. Y el plutoniano, que puede ser tanto poderoso como víctima, entre muchas otras cosas. Esto es una síntesis muy... Y es importante también saber que solamente con ver esto, nosotros lo que hacemos es, bueno, ¿cuáles son estos personajes? Pero primero, no sabemos, podemos hacer hipótesis, obviamente, cuál es la probabilidad mayor con que la persona se identifique, ¿no? Por ahí hay uno que está el Sol o la Luna, bueno, es probable que estos planetas personales hagan identidad y, bueno, que eso sea la luz. Y otros, por ahí, justamente van a la sombra. Pero nunca vamos a saber, hasta que tengamos al consultante o la persona ahí, cómo va a manifestar esos niveles. No sabemos si va a venir el neptuniano hipersensible y amoroso o el delirante desubicado total. No sabemos si va a venir un omnipotente, cruel y poderoso, o si va a venir alguien con una potencia vital y una capacidad de meterse en procesos transformadores, ¿no? Lo vamos a ver cuando venga. Bueno, entonces, un poco lo que estuvimos diciendo, analizamos la carta por núcleos energéticos, vamos a la entrevista y empezamos a observar con qué partes de esos personajes la persona se podría haber identificado. Se identificó con el sensible, o sea, dice, yo soy una persona súper tranquila, que la verdad que no me enojó mucho, o viene como la persona enojada, que está harta de todo, ¿no? De todos sus vínculos y demás. ¿Cómo viene? Entonces ahí empezamos a ver juegos de luz y sombra. Y lo que vamos a presentar ahora, que es lo que llamamos el ejercicio de la dosis homeopática, es una propuesta que usamos tanto en las consultas como en las clases, que requiere de cierta profundidad en lo que es el estudio de la persona, o sea, requiere de meterse profundamente en el proceso de la persona. Entonces, tiene, digamos, justamente esa... No lo podemos hacer en la primera entrevista con un astrólogo, ¿sí? No lo podemos hacer la primera vez que una persona nos viene a consultar, porque va a requerir que la persona venga trabajando con ella misma ¿sí? Durante un determinado tiempo. Luego de que trabajamos con este ejercicio, que ahora les vamos a comentar de qué se trata, profundizando en algún aspecto puntual de lo que la persona trae, algo que la está incomodando mucho, algo que le está pasando en ese momento, volvemos a tomar la carta natal y
la tomamos como una especie de GPS a la carta natal para ayudar a la persona a integrar eso que le está costando integrar. ¿Sí? Bueno, saquen un lápiz y un papel. ¿No? No, espera. Que pare. Antes que eso, no, la idea es la siguiente. Teniendo la conciencia suficiente para saber que vamos a trabajar con cosas que en principio nos van a resultar incómodas, vamos a proponerles o les vamos a invitar a hacer un ejercicio, pero no están obligados a hacerlo, ¿sí? Cuanto más nos comprometamos con nosotros mismos, más va a ser posible esta sanación que tanto buscamos. Estamos todos aquí en un congreso de astrología y sanación. De alguna manera buscamos no solamente sanar algo o buscar el equilibrio o seguir encontrando el equilibrio, como sea en la situación en la que esté cada uno, sino que también buscamos herramientas para ayudar a otros a sanar. Entonces, la invitación es a practicar este ejercicio. ¿Se animan? Bueno, para practicar este ejercicio lo que necesitamos es, primero, una presencia total de cada uno de nosotros, ¿sí? Porque nos vamos a estar conectando con alguna parte incómoda. Aquellos que no lo quieren hacer, no pasa nada, pero lo que les pedimos es que también acompañen con total presencia, y esto es, no miro el celular, estoy ahí, estoy acá sintiendo qué me está pasando a mí en el cuerpo, en mis emociones, con lo que está circulando. Para nosotros esto es un desafío, porque la verdad que nunca lo hicimos con 300 personas. Somos medio locos a veces. Y creo que hay unos miles más en online. También están en online. Sí, bueno, los que están online también pueden agarrar sacar la hoja. Sí. Pero también, más allá del desafío, es algo que es una especie de experimento que entre todos podemos ver de qué se trata. Que es este campo energético en el que estamos todos. Si todos nos proponemos trabajar con nosotros mismos para sanar algo, lo más probable es que tengamos la fuerza del campo. Y eso puede ser algo que no podamos repetir afuera tampoco. Entonces, los invitamos a hacer este pequeño ejercicio que es muy simple. Después de esta primera parte vamos a invitar si alguien quiere hacer la profundización, porque la primera parte la vamos a hacer entre todos y la segunda parte la vamos a profundizar con una persona que tenga ganas de hacerlo. Y después vamos a, probablemente cuando ustedes se vayan, algunas fichas, como decimos en Buenos Aires, algunas fichas vayan cayendo, algunas cosas o algún sueño o alguna cosa inconsciente que se vaya pudiendo elaborar. ¿Sí? ¿Quiénes tienen ganas de hacer el ejercicio? Levanten la mano. ¡Ah, buenísimo! Gente, vamos, buenísimo. Bueno, tengamos en cuenta que el trabajo con la sombra es incómodo para nuestro ego. ¿Por qué? Porque la coraza que protege ese ego se cae. Por supuesto, trabajando una cosita acá en el ejercicio no va a pasar, no se va a caer toda la coraza, ¿sí? No tengamos miedo, ¿sí? Pero el trabajo con la sombra continuo va rompiendo o haciendo más finita esa coraza, y esa coraza nos deja en estado de vulnerabilidad. Y el estado de vulnerabilidad es maravilloso, pero muchas veces es algo difícil, ¿no?, de alcanzar. El estado de vulnerabilidad es el lugar sensible donde podemos conectar realmente con el otro. Pero si tenemos una coraza enorme, no la vamos a poder lograr. Entonces, bueno, vamos a sacar el cuadernito o una hoja que ustedes tengan. Bien. Y la vamos a dividir. ¿Estamos bien de tiempo? Creo que sí. No, La vamos a dividir en 4 columnas. o sea, vamos a hacer 4 columnas. Eso. ¿No? La idea es que piensen en alguna situación puntual, en alguna cosa personal que tengan con alguien. Algo que no les gusta de ese alguien, algo que está en este momento como un conflicto, como una traba. ¿Qué más? ¿No? ¿Se entiende? O sea, Primero nos conectamos con nosotros mismos.
y vamos a pensar en una persona con la que tengamos un conflicto hoy. No vamos a tomar a mi mamá, que desde que nací tengo problemas. O sea, salvo que con mi mamá esté teniendo yo un conflicto hoy puntual que pueda describir, ¿sí? Lo que ocurrió hace 50 años lo vamos a trabajar en terapia. Por ahora, acá no. ¿Sí? O sea, algo puntual, algo que hoy puede ser mi jefe, puede ser mi hermana, puede ser mi hijo, puede ser mi pareja, puede ser mamá, cualquier persona con la que hoy tengan un conflicto. Y antes de empezar, sí. Sí, pero tiene que ser con alguien, hay que elegir una persona en particular. Algo con lo que tenga un conflicto con otro, ¿sí? Y antes de empezar a escribir, vamos a ponernos las manos en el corazón y cerrar los ojos un ratito. Y vamos a respirar. Y vamos a respirar, disponiéndonos a conectar con una dimensión de nosotros que quiere ser escuchada. Y ahora vamos a abrir los ojos y en la primera columna vamos a escribir todo lo que le vamos a decir o lo que le querríamos decir a esa persona, aunque nunca nos animemos a decírselo. No tengan miedo que nunca se lo van a tener que leer a nadie esto, ¿sí? Le escribo todo lo que le quiero decir sin ningún filtro. Todo, bueno o malo. Muy bien. Vamos a hacer rápido, ¿no? ¿Le quieren escribir un...? Esperen, no se preocupen. Vamos a tener la oportunidad de decirle un par de cosas. Más y listo. Registro lo que le dije a esa persona y imagino o siento o algo, digamos, percibo lo que esa persona me podría responder y lo que esa persona me podría responder lo voy a anotar en la segunda columna. O sea, ¿qué me responde esa... en la segunda columna, ¿qué me responde esa persona a todo lo que yo le dije? Y esa persona me lo responde también sin filtro. Muy bien, estamos. Ahora en la tercera columna vamos a anotar todo lo que le respondemos nosotros a esa persona, pero ajustando al máximo la ruedita de la intensidad. Es decir, ahora le digo lo que pienso, pero multiplicado por 10. Sin filtro. Aprovechen para sacarse. En la tercera columna anotamos todo lo que diríamos a esa persona multiplicado por 10, exagerando al máximo lo que le dirías. Sí, hasta lo más cruel. Y ahora la persona nos responde de la misma manera. Ajustó la ruedita de la intensidad y nos responde multiplicado por 10 todo lo que nos quiere decir. ¿Qué nos dice la persona en la cuarta columna?